Buenos días, nosotros somos el grupo B2. El día de hoy vamos a exponerle lo que se refiere a, según la NIC 10, a hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Los integrantes Herbert Miranda, Lady Rabanales, Esdras Rodríguez, Presley Maldonado, Mario Herrera y Víctor Santos, su servidor. El objetivo de esta norma es prescribir cuándo una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Esto según el párrafo 8 y 10 de la misma. Además, prescribir la información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la forma en la que los estados financieros autorizados para su publicación, esto según los párrafos 4, 6, 17 y 18, así como respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, esto específicamente en el párrafo 19 y 22. La norma también requiere que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Esto pues referenciado en el párrafo 14 y 16. Y si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican dicha hipótesis, pues no resulta apropiada. El alcance de la NIC 10, pues esta indica que será aplicable en la contabilización, esto según el párrafo del 8 al 16, y que la información a revelar correspondiente a hechos ocurridos después del periodo en el que se informa, ¿verdad? A esto se refiere o especificar respecto al alcance. Buenos días compañeros, continuando con la exposición de la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, pues son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La norma nos dice que existen dos tipos de sucesos: aquellos que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, estos pues implican ajuste, y aquellos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa, y estos pues no implican ajuste. Un ejemplo, ¿verdad?, es que si los estados financieros son del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 y surge un evento que ha sucedido entre esa fecha, eso implicaría un ajuste. Ahora, si nuestros estados financieros son del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020 y sucede un evento, por decirlo así, el 5 de enero del 2021, entonces ese evento no implicaría ningún ajuste. Proceso para la autorización de los estados financieros. El proceso para la autorización pues varía dependiendo de la estructura organizacional de cada entidad. La norma nos dice que en algunos casos pues la entidad está obligada a presentar a los propietarios para que ellos mismos aprueben los estados financieros antes de que se emitan. En este caso los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de que estos se emiten y no en la fecha en que los estados financieros han sido aprobados. En otro caso pues la gerencia está obligada a presentar sus estados financieros a un consejo supervisor para que dicho consejo pues apruebe los estados financieros. Para este segundo caso pues los estados financieros quedan autorizados cuando la gerencia autoriza la presentación de los estados financieros al consejo. Reconocimiento y medición. Son hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes o no implican ajustes. Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se está informando. La norma indica que la entidad debe hacer un ajuste a los importes ya reconocidos en sus estados financieros o bien que reconozca las partidas que no han sido reconocidas con anterioridad. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajustes. En este caso podemos mencionar los litigios donde la entidad deberá ajustar el importe de cualquier provisión reconocida previamente
De acuerdo con la NIC 37, provisiones de pasivos contingentes y activos contingentes, o bien reconocerá una nueva provisión. Recepción de información. Después del periodo sobre el que se informa que implique el deterioro de valor de un activo, podemos mencionar en este caso la quiebra de un cliente, que ocurra después del periodo sobre el que se informa. Habitualmente confirma que dicho cliente tenía el crédito deteriorado al final del periodo sobre el que se informa. Determinación del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por la venta de los mismos. Determinación del importe de la participación en las ganancias netas o del pago de incentivos. Si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal o implícita, de efectuar estos pagos como resultados de hechos anteriores a esa fecha. Cuando también la entidad descubre fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos a la fecha de su presentación. Un ejemplo que podemos dar sobre los hechos posteriores que requieren un ajuste, podemos presentar este caso. Una entidad realiza su cierre al 31 de diciembre de 2020. A esta fecha tenía un caso en proceso de sentencia, con una provisión de 150,000. El 25 de enero del 2021 se obtuvo la sentencia por los 300,000. Los estados financieros se autorizaron el 2 de febrero del 2021. Bueno, ¿qué procede? De acuerdo a la gráfica que vemos acá, fecha de cierre 31 de diciembre, 25 de enero la sentencia por 300,000 y el 2 de febrero la autorización de los estados financieros. Lo que procede en este caso es realizar el ajuste por la diferencia entre la sentencia y la provisión que se tenía. En este caso son 150,000, por ende se aumentan tanto los gastos como la provisión en el área de pasivos. Si la entidad no hubiera tenido una provisión, pues en este caso se tendría que hacer el registro por los 300,000 según la sentencia. La norma también nos indica sobre hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Algunos de estos ejemplos son reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurridas entre el final del periodo y la fecha de autorización de los estados financieros. Si una entidad acuerda distribuir dividendos después de la fecha de cierre y antes de la fecha de autorización de los estados financieros, y deterioro de los resultados de operación. Un ejemplo que podemos dar sobre el valor razonable de las inversiones es, por ejemplo, al 31 de diciembre la entidad tenía inversiones a un valor de 350,000. El 20 de enero el valor de las inversiones llega a 550,000. Los estados financieros se autorizan el 2 de febrero del 2021. Entonces, en este caso no procede a un ajuste en aplicación de la NIC 10. El cambio en el valor razonable de las inversiones en el mercado bursátil constituye un hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa, que no implica ajuste debido a que el aumento de valor es producto de condiciones que ocurrieron después del periodo sobre el que se informa. Por lo tanto, la empresa no debe ajustar los estados financieros y solo debe brindar información en las notas a los estados financieros de los cambios en el valor de las acciones debido a su relevancia para los usuarios de la información financiera. Siguiendo con la presentación de mis compañeros, yo soy Manuel Andrés Herrera y vamos a hablar sobre la información a develar en la NIC número 10. En la información a develar tenemos 3 puntos: fecha de autorización para la publicación, autorización de la información a develar y hechos ocurridos después del periodo en que se informa que no implican ajustes. En el primer punto, en la fecha de autorización, tenemos que la entidad debe develar la fecha y la persona encargada de autorizar la publicación de los estados financieros, así como el comunicar el hecho de que una persona autorizada haya hecho modificaciones a los estados financieros después de la fecha de la publicación. Ahora tenemos sobre la actualización de la información a develar. En estas que después de la publicación del pedido en que se informa si la entidad recibe información relacionada a alguna condición que existía antes del final del periodo que se está publicando, la entidad debe hacer estas revelaciones y actualizar en su nota los estados financieros. Además, la entidad, si se diera el caso, necesita actualizar las revelaciones a los estados financieros para reflejar toda la información recibida, incluso si esta información no afecta a los importes reconocidos en los estados financieros después de la fecha de publicación. Ahora, como el último punto, tenemos los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajustes. Si hay hechos ocurridos después del periodo
que se está informando que no implican ajustes son considerados materiales. Al no revelar estos hechos podrían influir en las decisiones de los usuarios de los estados financieros que tienen como propósito proporcionar información financiera relacionada con la entidad, así como la entidad debe revelar la información de cada categoría en base a la naturaleza del evento y la estimación de los efectos financieros del evento. Ejemplos de hechos ocurridos que no necesitan ajustes son combinación de negocios, anuncio para descontinuar alguna operación, la compra de activos significativos o clasificación de activos mantenidos para la venta, así como otros activos importantes relacionados con la entidad, la destrucción por incendio de una planta de producción después del periodo que se está informando, el anuncio del comienzo de una reestructuración importante, transacciones importantes o potenciales relacionados con acciones ordinarias, así como una breve descripción de estas transacciones ocurridas después del periodo de publicación. Además, las variaciones demasiado grandes en precios de activos o tasas de cambios en moneda extranjera, así como las variaciones en tasas impositivas que tengan algún efecto significativo en los activos o pasivos en los impuestos corrientes, de acuerdo a leyes fiscales anunciadas o ya publicadas. Seguimos con la presentación. Continuando con la presentación, les daré a conocer una conclusión sobre la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Como ya comentaron los compañeros, dentro del objetivo, este nos indica cuándo una entidad debe realizar ajustes o revelaciones, así también dentro del alcance, el cual es aplicable en la contabilización y en la información a revelar. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Así como nos da una definición, también en el reconocimiento y medición nos indica que hay dos hechos, el cual uno sí implica ajuste y el otro no implica ajuste, pero el cual es necesario que se revelen en las notas de los estados financieros. Estos los veremos en la siguiente gráfica. Dentro de la NIC también nos indican las fechas a considerar de la información del periodo sobre el que se informa, el cual está la presentación del borrador, la fecha de autorización y la fecha de aprobación y publicación de los estados financieros. En esta línea de tiempo, como ya en la definición lo menciona, estos hechos son aquellos que están dentro del final del periodo sobre el que se informa, que sería el 31 de diciembre del 2019, a la fecha de autorización de esta misma información, la cual podemos ver que es el 28 de febrero del 2020. Como ya lo indica, todos aquellos hechos que tienen evidencia y condiciones que ya existían en el año anterior, estos sí tendrán ajustes. Por lo tanto, todos aquellos que solo tengan condiciones, pero después del periodo, que sería del 31 de diciembre de 2019 para adelante, estos no implicarán ajustes, pero sí tienen que revelarse en las notas de los estados financieros. Así también, como ya lo mencionaba, las fechas que nos da la norma. Tengo un ejemplo, el cual dice: el 15 de febrero del año 2020, la Gerencia General de la empresa Ganadores S.A. aprueba el borrador de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. El 28 de febrero del 2020, en sesión de directorio, se revisa los estados financieros correspondientes al periodo 2019 y acuerda autorizar los estados financieros para su publicación. El 1 de marzo del 2020, la entidad procede a anunciar la situación financiera, resultados del periodo y los flujos de efectivo del periodo 2019. Posteriormente, los estados financieros quedan a disposición de los accionistas. El 10 de marzo del 2020, la Junta de Accionistas del
20 de marzo del 2020, aprueba los estados financieros del periodo 2019. Si ponemos atención en las fechas que nos da este ejemplo, nos dice claramente que el 28 de febrero del 2020 es la fecha en que se está autorizando esta información. Entonces, por lo cual, si tuviéramos hechos ocurridos después del 28, nos indica que esta norma ya no es aplicable, ya que si recordamos solo es del periodo determinado, que es final 31 de diciembre, a nuestra fecha de autorización. Muchas gracias por su atención.